No creo que haya células que sean masculinas o femeninas, puesto que masculino y femenino son ya conceptos biopolíticos de alguna manera. Beatriz Preciado es filósofa y profesora de teoría del género. Critica la división entre masculino y femenino que establece la tradición heterosexual. Propone una nueva sexualidad que analiza en su libro El Manifiesto Contrasexual. La biología es un sistema tecnovivo, es decir, en el que ya están implicados procesos de interpretación y de producción cultural, y que además la ciencia funciona produciendo metáforas performativas, es decir, que produce aquello que intenta describir de alguna manera. Cuando nacemos, el proceso de asignación sexual no se lleva a cabo haciendo un análisis cromosómico, un análisis genético. ¿Tú conoces tu carta cromosómica? No, yo tampoco. Y sin embargo sigues teniendo absoluta certeza en que tu género es femenino, que el mío es femenino, por ejemplo. Bueno, yo desde luego no tengo ninguna certeza, pero bueno, hay quien la sigue teniendo sin conocer su carta cromosómica. Es decir, que de alguna manera la asignación masculino y femenino en el nacimiento se hace de acuerdo a criterios únicamente visuales, tienen que ver con una estética del cuerpo, una estética de la sexualidad y del sexo. En principio lo que tenemos que aceptar es que hay una multiplicidad, el cuerpo es múltiple, el cuerpo es plástico y tiene una multiplicidad de expresiones que no se pueden reducir únicamente a lo femenino y lo masculino. Bien, la categoría de género precisamente se inventa para reducir esa multiplicidad a la masculinidad y la feminidad. El sexo, a partir del siglo XVII, se convierte en un objeto del poder, en un objeto de normalización de la sociedad, en un objeto de técnica política. Aparecen, por ejemplo, las identidades sexuales que no existían hasta entonces, es decir, la aparición de la heterosexualidad y de la homosexualidad como identidades sexuales normales o perversas es una invención de la modernidad. Si pensamos en esas nociones absolutamente reductoras de cerebros masculinos, femeninos y de ciertos órganos, por ejemplo, pensemos en el absurdo científico-político, si quieres, de pensar algunos órganos, por ejemplo el pene, como un órgano masculino. Bien, pues, es decir, o una hormona, es decir, la testosterona como una hormona masculina. Hay una obsesión también en todo el discurso de Baron Cohen por la testosterona. Yo creo que la testosterona es una hormona sobre la que vamos a hablar mucho a partir de ahora. Va a ser una hormona fundamental porque es uno de los enclaves biopolíticos más importantes. Es una de las hormonas que tiene que ver con la construcción biopolítica de la masculinidad y, por tanto, una hormona que ha estado hasta ahora en una citadela prácticamente, como una fortaleza biopolítica. Cualquier biohombre hoy puede acercarse a una farmacia, comprar unas píldoras y comenzar un proceso de feminización. Mientras que la testosterona no la encontramos en libre mercado, es decir, la testosterona está hoy todavía regulada, su acceso está regulado por un conjunto de sistemas políticos estatales y hay que pasar una serie de criterios que tienen que ver con la psiquiatría transexual para poder acceder a la testosterona. La pornografía como industria biotecnológica, como uno de los tentáculos del biopoder, opera precisamente normalizando y naturalizando la utilización de los órganos, la relación entre los cuerpos, la temporalización y la espacialización de la relación entre los cuerpos. Y te pongo un ejemplo, es decir, una película porno realmente lo que nos propone son pedagogías de la sexualidad. Es decir, de alguna manera no está ahí, la película porno no representa la realidad del sexo, sino que de alguna manera opera como una máquina performativa que lo que hace es producir modelos de sexualidad. Es decir, nos dice exactamente cómo debemos utilizar los órganos, en qué situaciones debemos utilizarlos, con quién debemos utilizarlos, en qué lugares. Es decir, establece toda una serie de distinciones entre espacios públicos y espacios privados, órganos sexuales y no sexuales. La mamada, digamos, la felación, aparece como una técnica específicamente sexual que además requiere todo un conjunto de aprendizajes. Y para ello, pues la película, por ejemplo, Garganta Profunda, va a enseñar a las mujeres americanas y después, de alguna manera casi con una pedagogía pornográfica global, va a enseñar a las mujeres de todo el mundo cómo hacer correctamente una felación. Algunos científicos han aprovechado
de alguna manera ese miedo que hubo en el feminismo de los años 80 a confrontarse con el cuerpo, con la corporalidad, porque parecía inmediatamente llevarnos hacia un determinismo naturalista, un determinismo anatómico en el que parecía que ya no podíamos hablar más que de hombres y mujeres, de vaginas y de penes, ¿no? Yo creo que el reto del feminismo contemporáneo es repensar precisamente la corporalidad, repensar las células. Yo hablaría de una micropolítica de las células, si quieres.